vamos a ver el tema de las heridas y sus potenciales. Vamos a hablar no solamente de la parte negativa de las heridas o dolorosas, sino también vamos a hablar de los potenciales que nos dan las heridas, ¿ok? Vamos a empezar con un cuestionario. Este no me lo van a entregar a mí, este se los va a quedar a ustedes. Pero, ¿qué vamos a hacer con este cuestionario? Por ahí, entregarles, ¿no? Por favor. ¿Qué vamos a hacer con este cuestionario? Es una manera de revisar qué heridas tienen, ¿sí? Cuando ustedes empiezan a revisar el árbol genealógico, los árboles genealógicos tienen heridas ya determinadas, ¿no? O sea, revisen, ahorita cuando vean les voy a preguntar cuáles son las heridas que identifican y se van a dar cuenta que su mamá, su abuela, su bisabuela, o que su papá, su abuelo, su bisabuelo, o sus tíos, todos tienen esas heridas. Entonces tiene que ver más allá de solo el ego, ¿ok? Yo en lo particular nunca les proporciono el libro de cómo sanar tus heridas. Obviamente aquí vamos a hablar de qué nos puede ayudar a sanarlas, ¿ok? Vamos a hablar qué significan las heridas. A ver, ¿por qué? Porque hoy ya todo el mundo anda prostituyendo la herida, ¿no? Es de, es que son tus heridas. Y sobre todo la de abandono. ¿Cómo les reencanta decir que para todo es herida de abandono? Y no es cierto, ¿ok? Vamos entonces a establecer qué sería una herida, qué implica una herida. Para que algo podamos decir, esto es una herida de la infancia, o esta es una herida emocional, sobre todo en términos de decir, esto es una tipología, un conflicto realmente, un conflicto marcado en la infancia debe tener 3 características juntas, ¿ok? La primera es una experiencia dolorosa. Y dolorosa va a depender de la percepción del hijo, va a depender del umbral del dolor de cada ser humano, ¿ok? ¿Por qué? Porque una experiencia dolorosa para un niño con un umbral o con una tendencia a sentirse menospreciado, que lo hayan olvidado en el kinder, un día que no lo fueron a recoger, le pudo haber generado una herida. Y ese mismo niño, otro mismo niño, en la misma circunstancia, sin esta predisposición a sentirse vulnerable, le pudo haber valido madre que lo hayan olvidado. Exactamente. Pudo haber dicho, no viene, chingón, ¿no? Y pongo también el ejemplo de un par de gemelas que en la misma etapa su padre las abandona y una puede tener herida de abandono y la otra no, siendo que son gemelas, vienen de la misma familia, del mismo padre, en el mismo evento y la misma vivencia, y una puede tener herida de abandono y la otra no, que siempre va a pasar casi siempre eso, ¿no? ¿Qué significa esto? Que una experiencia dolorosa no la determina el evento, lo determina la persona, ¿sí? Las heridas están originadas en la infancia y eventos posteriores nos recuerdan esas heridas, ¿ok? Ejemplo, si mi padre me abandonó cuando yo tenía 3 años y después me divorcio a los 60, claro que yo pienso en el abandono como si hubiera sido esta separación, pero ese abandono viene desde la infancia, ¿ok? Después de los 7 años solo nos están recordando las heridas que se originaron entre la gestación y los 7 años de vida, ¿ok? ¿Se entiende? ¿Sí? Y lo que nos duele no es el evento posterior, sino el evento donde se suscitó la primera experiencia de abandono, de rechazo, de humillación, etc. ¿Ok? Bien. Tercera condicionante, con alguno de los padres biológicos, solo los padres biológicos. Entonces, si yo estoy hablando que me divorcio a los 30 años y pienso que me duele mucho porque mi marido se fue, solo me recuerda la herida que mi padre biológico generó en mí entre los 1 y los 3 años y que esta separación me está doliendo porque yo ya traía la herida desde cuándo, ¿ok? Entonces, siempre va a ser con los padres biológicos, estén o no estén, ¿no?
Y bueno, aquí quiero hacer un paréntesis también, porque muchas personas que tienen hijos empiezan como, chin, es que yo hice esto, no debía haberlo hecho. Híjole, ¿cómo le puedo hacer para quitarle las heridas a mis hijos? ¿Cómo le hago para minimizar las heridas? No se puede. Les voy a decir por qué. Porque, sí, y ahorita les voy a decirlo por qué. ¿Qué les dije con respecto a experiencia dolorosa? La edad. ¿Y qué más? Ajá, una ya pasó la edad. Exacto, exacto. Y por más que yo trate de ser un padre excelente, yo no sé cómo mi hijo lo va a interpretar. Sí, cómo lo toma. Son variables tan cabronas que no las van a poder dominar. Ajá. Dale. Ajá. Sí. Por ejemplo, Sí. se muere Ajá. y es tu seguridad, Sí. podría causarte una herida porque es una persona que se vuelve tu seguridad. No, y te voy a decir aquí, muy buena pregunta, ¿no? Sí, muy buena pregunta. Sí, sí. Por ejemplo, como en el caso de mi hija, que son madres, bueno, soy madre que trabaja, etcétera, Uh-huh. y entonces los abuelos pues tuvieron mucho que ver con la Sí, sí. Voy a poner este ejemplo y luego me regreso para que me entiendan por dónde va el asunto. Si yo tuviera una figura materna, no buscaría figuras maternas. Ya desde ahí, alguien es tan apegado que cuando se muere o cuando lo pierdo, me quita la seguridad porque no la tenía de por sí. La definición de dependiente que hace rato preguntaban, ¿no? Depende de esa persona. Sí, en varios sentidos, pero a lo que voy en este... Sí, sí. Cuando alguien se vuelve su seguridad. Sí. Que esa seguridad debería estar en el padre o en la madre o en ambos o en uno. En el caso de cuando todos trabajamos y sí. estamos fuera, o sea, hablo de esta sí, sí. Por eso, sí, por eso te digo, no la tenía y la buscó y la encontró, pero no la tenía, ¿sí? O sea, en este caso la herida ya está generada. Ya. O sea, Y se consuela, se une, la tranquiliza, la alivia, la figura. El día que se va, claro que también yo siento que me muero porque de por sí no la tenía. Porque si fuera, sí, porque exactamente, porque si lo tuviera, digo, ok, lo perdí, voy y abrazo a mi madre me va a decir, o mi padre, acá estoy. Y es como, ok, sí, pero no lo estaba. No habría hecho esa figura con alguien más si hubiera estado ahí alguien, ¿sí? ¿Ok? por eso sería como muy importante siempre tener muy respetado Ajá. el papá y la mamá. O sea, por ejemplo, mis hermanas trabajan con niños del Cerezo. Sí. Que las mamás están en la cárcel. Y los niños identifican a la abuela como la mamá. Sí. Y he trabajado mucho en eso, decir, no, o sea, tú eres la abuela. Sí. Tu mamá está ahí. Sí, allá, ¿no? sí. Porque creo que eso puede generar mucha confusión en los desfiguros. Sí y no. A ver, sí y no. Porque si tú no tienes, a ver, el ideal, que no existe todavía, no sé si algún día, pero el ideal es que la madre materne y el padre paterne, biológicos. La distorsión de eso podría ser que el padre materne y la madre paterne, ¿sí? La distorsión de eso sería que la madre paterne y materne o que el padre, si no está la madre, materne y paterne. Y la distorsión de eso sería que alguien paterne y que alguien materne, ya no importa, ¿sí? A eso voy. ¿Por qué? Porque si yo les digo que reconozca a su madre, está perfecto que reconozca a la madre, pero necesita quien lo materne. ¿Sí? Pero sería un papel como este de la que el abuelo ya paternó. Que está Sí, sí. A la persona. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Cuando eso no pase, como adulto tienes que aprender a maternarte y a paternarte. ¿Sí?
¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo todos los que estamos aquí cuando sanamos heridas? Es ahora me toca a mí maternarme y paternarme, porque ya no hay. Y el problema es que le pido a la pareja que me materne o me paterne cuando ya soy un adulto, y la pareja no lo va a hacer a huevo, porque si yo soy un niño, mi pareja sí, también es un niño. Y después los hijos vienen a ser los sustitutos y quiero que mis hijos me paternen, ¿sí? Pareciera que no crecieran, es que no lo sé, pero podría ser que no están paternados, ¿no? Pero la mayoría de todo mundo, ¿eh? O sea, nos incluye, me incluyo, ¿eh? Adelante, ¿sí? Sí. Mi pregunta es, en mi caso, mi esposa y yo trabajamos y dejamos a nuestra bebé con una niñera en nuestra casa. Sí. Yo, por el significado que es de experiencias dolorosas, Plumón. pues sospecharía que a lo mejor podría tener su experiencia de abandono, ¿no? Sí. Mi pregunta es, Ajá. ¿qué pasaría que, digamos, esta que le hemos dejado sola con la niñera han sido aproximadamente 5 meses? ¿Qué pasaría que mi esposa volviera a la casa, estar con ella todo el tiempo? ¿Eso haría que esa experiencia ya no sea tan fuerte? Ajá. Podríamos, digamos, que compensar que ella volviera a estar con la niña todo el tiempo completo. No te preocupes. No te preocupes. Entendí la pregunta desde el primer ejemplo y voy a decir esta cosa. Más tiempo con los hijos no es maternar ni paternar. ¿Sí? Es más, te voy a decir una cosa, ni siquiera si me dices tiempo de calidad, eso no es maternar ni paternar. Se confunde el vamos a estar más tiempo de calidad. ¿Y qué quieres, mi vida? Y acá te veo y te escucho. Ah, sí, qué bonito. No, eso no es paternar, ¿sí? Por eso voy a escribir qué cosas serían maternar y paternar. Entonces, no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con los vínculos que se hacen con los hijos. Y entonces tú no te preocupes, Juan, puedes dejar tu hija todo el día con la niñera, pero si en algún momento de la vida de tu hija te necesita y estás presente, y no solo presente, actúas como un padre, como un verdadero padre, tu hija va a estar paternada, ¿sí? Y voy a explicar qué sería maternar, porque además esto tiene que ver con lo que ustedes tienen que empezar a hacer con ustedes mismos, ¿ok? Y voy a poner acá paternarse. Ok. Maternarse es contenerse. Paternarse es guiarse. Maternarse es amarse. Paternarse es cuidarte. ¿Sí? Ok. Voy a ir dando varios ejemplos, pero ¿qué significa? Maternar, a ver, escúchenme aquí, pónganme atención. Maternar, voy a poner este ejemplo. Funcionamos emocionalmente como si funcionara el corazón, que absorbe sangre y expulsa sangre. Maternarse es todo lo femenino, lo que contiene, lo que va hacia adentro. Paternarse es todo lo masculino, lo que va hacia afuera. ¿Ok? Entonces, maternarse implica sentirse, contenerse, amarse, tocarse. Paternarse, ¿qué implica? Lo que va para afuera. Si yo aquí me contengo es, lo siento y lo tengo acá. Si eso es una acción de maternarse, paternarse implica ir hacia afuera. Entonces, ¿qué sería lo contrario? Guiarse. Pongo este ejemplo siempre. Si yo entro en un conflicto y me doy cuenta que lo que estoy sintiendo me está sobrepasando, para darme cuenta que me está sobrepasando me tuve que haber contenido, porque necesito sentir lo que está ahí, ¿ok?
Cuando yo identifico que me contuve y digo, necesito ayuda, eso es paternarse, ¿sí? Porque entonces estoy reconociendo que esto me está sobrepasando y tengo que buscar ayuda. Buscar ayuda, lo que sea, hablarle a un amigo, hablar con mi padre, ir a misa, ir a terapia, todo eso es aprender a guiarme, porque yo identifico que necesito, ¿sí? Esas son las funciones de padre y madre. Contenerse, sentirse y guiar, saber qué hacer con eso. Entonces, maternarse es todo lo que va hacia adentro y paternarse es todo lo que va hacia afuera. Contenerse es maternarse, por lo tanto guiarse es paternarse. Amarse, amarme, primero voy yo antes que cualquier otra cosa, y como voy yo, por más que yo te ame, primero me voy a amar a mí, por lo tanto me voy a cuidar. Paternarse es cuidarme, ¿sí? En una relación, si estoy muy mal, te amo tanto, pero me amo más yo, y entonces voy a poner un límite porque me tengo que proteger a mí a pesar de que te ame demasiado. Pero no te voy a amar más de lo que me amo a mí, ¿sí? Entonces pongo límites. Todo esto implica maternarse y paternarse. Cierro, ¿qué significa? La herida debe tener 3 condicionantes: experiencia dolorosa originada en la niñez con alguno de los padres biológicos, ¿ok? Bien, ¿cuál es la función de las heridas? Porque todo en el universo tiene una función, si no, el día que algo cumplió su función, desaparece. La función de las heridas son motores energéticos que están en una búsqueda constante de reafirmación. Es en la necesidad o en la ausencia emocional, voy a requerir estar llenando esos vacíos, ¿sí? Y las heridas se vuelven esos motores de búsqueda, ¿ok? La herida, al trascenderse, se convierte en potenciales, y esto es algo muy bonito de las heridas, que nos ayudan también a poder manejarnos, e incluso hasta profesionalmente nos sirven, ¿ok? Y hay una correspondencia entre padres e hijos, porque si bien los únicos que pueden generar una herida son los padres, la interpretación del hijo es lo que hace que se... Vamos a empezar con la primera herida. ¿Por qué explico las heridas conforme el orden de aparición? ¿Por qué? Porque las heridas se van a dar dependiendo de la capacidad neuronal y cognitiva del niño. Cuando un niño es recién nacido, solamente interpreta, me aceptan o me rechazan, no tiene juicios, no tiene elaboración. Conforme van apareciendo las heridas, o más bien conforme vas madurando neurológicamente y el cerebro va madurando, van habiendo más interpretaciones y por lo tanto más posibilidades de que surjan otras heridas, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Las heridas van a ser un dolor suscitado en el proceso neuronal y cognitivo de un niño, ¿sí? Ahorita vamos a ver, por ejemplo, hay heridas que se dan en la fase fálica o anal que describe Freud, y hay heridas, por ejemplo, como la de traición, que se da en lo que Freud determinó como Edipo o Electra. Se me fue el nombre, pero en esa etapa donde el niño está viendo su desarrollo psicosexual, y si ahí hay una experiencia dolorosa, se da una herida de traición, ¿ok? Entonces, vamos a ver las heridas conforme este proceso neuronal y cognitivo de los niños. La primera que se da es la herida de rechazo. ¿Qué significa el rechazo? Alguien que es rehusado o no deseado, ya sea cerca o en la vida. Es decir, el niño interpreta el no soy deseado, ¿sí? O huyen de mí, o por alguna cuestión me excluyen. Edad se da entre los 3 meses de concepción hasta el primer año de edad, ¿ok? Y cuando digo el primer año de edad, no necesariamente hoy es mi cumpleaños y hasta hoy puedo tener esta herida, ¿no? Va a depender del desarrollo neuronal. Algunos niños son más precoces, algunos son más tardíos, pero más o menos se da en un promedio del año de edad. ¿Con quién se da la herida de rechazo?
Mujeres con la madre, hombres con el padre, ¿ok? Progenitor del mismo sexo, entonces se va a dar con el papá del mismo sexo. Causas, hijos no deseados o desear un hijo del sexo opuesto, son las más comunes. No significa que sean las únicas. Yo conozco el caso de una persona que era deseado, porque además cuando se enteraron que iba a ser niño después de 2 niñas, estaban muy felices los papás de que el tercero ya fuera un niño. Entonces, venía deseado. El problema fue cuando la mamá da a luz, tiene complicaciones y le preguntan al padre de quién salvan la vida, de la mamá o del hijo. Pues, ¿de quién creen que eligió el papá? De la mamá, porque además ya tenía 2 hijas, entonces es como, no mames, ¿no? O sea, te quedas solo y además con 2 niñas. Entonces se elige de preferencia que nazca el niño, que nazca la madre. Entonces ahí se da el rechazo, ¿ok? Entonces, pueden haber más causas, no solamente es hijos no deseados o desear un hijo del sexo opuesto, pero en general es el hecho de que no te hayas sentido rechazado. Resentir. Resentir no es algo que venga en el libro, se los aclaro. Resentir yo lo tomo de la biodescodificación. El resentir se entiende como algo que me duele y cada vez que vivo una experiencia me vuelve a doler eso. Es como volverme así a hacer en la llaga, ¿ok? El resentir de las personas con rechazo es que no tienen derecho a existir, ¿ok? Es decir, siento constantemente que yo no debería estar aquí y por lo tanto estorbo. Por lo tanto, hago cosas para que no me miren, para no dar lata, para no ser una molestia, para no ser una carga, para no entrar en conflicto. ¿Por qué? Porque yo no debería existir, yo no tengo derecho a pedir, ni a exigir, ni a solicitar, ni a que me miren, ni a dar lata, no tengo derecho a nada, ¿ok? ¿Cómo son los niños que tienen esta herida? ¿Cómo suelen ser? De pequeñitos suelen ser muy tímidos, muy flaquitos. Suelen ser bebés que nacen muy pequeños. ¿Por qué muy pequeños? Porque tratan de no ocupar espacio. Y suelen venir de papás o mamás que se tuvieron que fajar para que no se vea el embarazo. Y entonces suelen ser niños que tratan de ocupar el menor espacio posible para no ser vistos, ¿sí? Incluso no sé si se han dado cuenta que, por ejemplo, cuando alguien no quería estar embarazada y lo oculta, y cuando da la noticia no se le nota. Y ya después, como que en los últimos 2 meses aparece, ¿no? Muy probablemente tenga rechazo el niño, ¿no? Porque es como no querían que existiera. Entonces suelen ser bebés muy pequeños, son niños muy imaginarios, son los que suelen estar bien jugando solos, ¿no? Luego a veces los ves jugando solos y dices, ay, hay que darles un hermanito, y aunque estén el hermanito van a seguir jugando solos porque todo el tiempo están en su mente y están muy cómodos estando solos. Niños imaginarios prudentes, son muy tranquilos, muy callados, es como cuando dicen hasta ni parece que hay niño, ese seguramente es un niño con rechazo, ¿ok? No hacen ruido y luego también el problema que pasa con que se les puede marcar la herida de rechazo es que como son tan chiquitos, los cuidan un montón y de que no les dé el aire, que no les dé el frío, que no les dé el calor y que no los miren y que la chingada, y entonces los cuidan tanto que el niño que hace es, me tienen que cuidar porque yo no puedo por mí mismo. Y entonces entra ese sentimiento de yo no voy a poder, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Se marca todavía más el rechazo, ¿ok? Bien. Protección. Como todas las heridas se protegen de una manera muy específica. La protección de las personas con rechazo es huyendo. Y entonces huyen de situaciones incómodas, le huyen al compromiso, le huyen a cualquier cosa que cualquier cosa que implique quedarse en un lugar. Ejemplos, ir a una fiesta. Normalmente las personas con rechazo a huevo van a tener medio de transporte, patines, bici, coche, Uber, lo que sea. Pero irse y depender de alguien, a ver a qué hora me voy, a ver si me dan un ride, no es de los de rechazo. Sacar una casa, comprar un coche, todo lo que implique pagar créditos a largo plazo, no se les da.
porque esto de pagar algo por muchos años, y menos una casa que no sé si me voy a quedar aquí, que no sé si después me quiero ir a otro lado, es horrible y entonces no se comprometen en nada a largo plazo. Las personas con herida de rechazo tienden a tener relaciones donde solamente están en el enamoramiento y una vez que se acaba el enamoramiento se van. ¿Por qué? Porque no van a entrarle al conflicto, a lo que implica el compromiso, a lo que implica sentir esto que duele. No, entonces suelen ser personas que tienen relaciones muy cortas, entre 6 meses hasta 1 año y medio, 2 años de relación, y empiezan a tener ese patrón de cada 2 años cambian de pareja. También suelen ser personas que cambian constantemente de trabajo, ¿ok? 2 años y se van, o 3 años y se van, casi no llegan a los 3 años, ¿ok? ¿Por qué? Por esto mismo, de comprometerse a largo plazo, todo lo que implique quedarse en un lugar, no. El cuerpo de las personas con rechazo, voy a explicar esto. Todas las heridas tienen una psicología en el cuerpo responde a una psicología. Todas las heridas tienen una psicología corporal. En el caso de las de rechazo, la psicología que hay detrás de este cuerpo es flacos para varias cosas. 1, para que no me miren, si estoy delgado paso desapercibido. 2, si estoy delgado puedo correr más rápido. Si estoy delgado me puedo escabullir, ¿sí? Puedo irme. Entonces, lo que hay detrás de la psicología de esto es estos cuerpos precisamente para poder pasar desapercibidos, ser ligeros, correr más rápido, porque no me miren, etc. Ahora, aclaro una cosa. Este cuerpo es de una persona que sí o sí, o solo tiene la herida de rechazo, o 2, que en este momento está más presente esa herida. ¿Por qué? Porque hay personas que están a lo mejor mucho más llenitos o más llenitas y no tienen este cuerpo y sí tienen rechazo, ¿ok? Porque mi cuerpo va a manifestar la herida que en este momento está más presente. No las que tengo, sino la que hoy está presente, ¿sí? Muchas veces, a menos que tengas este cuerpo, es que la herida está presente, porque muchas veces este cuerpo se tuvo de niños, ¿sí? Si yo puedo identificar que tengo rechazo y no tengo este cuerpo, recuerden cómo eran de niños y van a ver que de niños seguramente tenían cuerpo de rechazo, ¿ok? ¿Qué cosas que aunque yo no tenga este cuerpo puedo reconocer que sí tengo en la herida? Manos huesudas. Las manos huesudas es síntoma de herida de rechazo. Esta parte normalmente se marca demasiado. Todo lo que tenga que ver con las flexiones, ahí es donde se puede notar donde se tiene esta herida, ¿ok? Son características muy peculiares donde sí se puede notar la herida aunque no tenga el cuerpo. Siguiente, miedo. El mayor miedo de las personas con rechazo es al compromiso porque no podrán huir, ¿ok? A ser juzgados porque una herida de rechazo cree que si lo miran o que si lo juzgan van a rechazarlo, van a excluirlo. Equivale a ser rechazado o al pánico o todo aquello que implique no moverse. Ejemplo, uno de los grandes miedos de la herida de rechazo es quedarse parapléjico, inválido, catatónico, todo lo que implique que no me puedo mover, ¿no? Porque no puedo huir. Porque mi mecanismo de protección es huir y entonces me quedo sin ese mecanismo, ¿ok? Sentimientos. Claustrofóbicos, no, la claustrofobia, no necesariamente. Cuando hay claustrofobia, probablemente ya haya habido muertos que murieron atrapados. Muertos en el árbol, no lo dije, ¿verdad? Muertos en el árbol. Sentimientos de nulidad. La herida de rechazo le cuesta mucho trabajo ponerse en valor. Por ejemplo, le cuesta mucho trabajo determinar cuánto va a cobrar por un servicio. O si hacen algo, les cuesta trabajo decir, bueno, esto vale tanto, o mi esfuerzo vale tanto. Siempre menosprecian su sueldo, siempre menosprecian lo que hacen.
sin valor, sin derecho a existir, y todos los sentimientos que tienen es no quiero dar molestias, no quiero dar lata, no quiero estorbar, no quiero generar un conflicto, todo el tiempo están pensando en que estorban, ¿ok? Carácter, desapegados materialmente, pero en sí son desapegados en muchos sentidos, sobre todo material y emocionalmente. ¿Por qué? Porque estar apegado implica me tengo que quedar. Y si estoy desapegado, entonces me puedo ir, ¿sí? De ahí viene lo que hoy conocemos como apego ansioso y apego evitativo. El apego evitativo precisamente es el síntoma de heridas de rechazo. Toda persona que tiene apego evitativo tiene herida de rechazo, ¿sí? Es un síntoma. Por eso me parece interesante conocer las heridas, porque uno puede decir, es que yo tengo apego evitativo y entonces lo trato como un síntoma, no, como un diagnóstico. Trato el apego evitativo como un diagnóstico y no es un diagnóstico, es un síntoma de la herida. ¿Por qué? Porque las personas con apego evitativo van a tratar de no estar comprometidas porque no me voy a poder ir. Carácter, entonces, desapegado material y desapegado emocionalmente. ¿Por qué? Porque si no, no me voy a poder ir. Perfeccionistas, les gusta que todo esté en orden, tienen mucho tema con la belleza, con que se vea todo bonito, de buen color, así a gusto, acogedor. Sus casas tienen que ser lugares, o por lo menos tu recámara tiene que ser un lugar donde te guste estar, porque te la pasas mucho tiempo en el espacio donde estás. Y tiene que estar acogedor, bonito. Normalmente nos gustan las luces tenues, bajitas, apagadas, todo así, muy ambientado, ¿ok? Porque eso es estar en el vientre de tu madre, recogido en tu espacio, ¿ok? Son muy intelectuales en términos, ojo, en términos filosóficos. Les gusta la teología, la psicología, el universo, las matemáticas, el arte, la psicología, todo lo que tenga que ver con estar en la mente. ¿Por qué? Porque cuando se huían, para no estar presentes, entonces todo el tiempo están pensando en la inmortalidad del cangrejo, ¿ok? También esa es otra. Son personas que nunca están presentes, nunca. Las heridas de rechazo, cuando van a buscar recuerdos en su vida, no encuentran casi nada, solo flachazos de cosas que vivieron, pero algo así continuo, casi nunca lo encuentran, porque las heridas de rechazo todo el tiempo están en la mente y solo regresan por alguna u otra cosa y se vuelven a abstraer y así están. Por eso no logran recordar muchas cosas de su infancia y solo tienen flachazos. Perfeccionistas intelectuales. Ajá. Fases de amor u odio. Somos intensos de te amo, te quiero, te adoro, me quiero casar contigo, y al otro día te quiero, no te quiero volver a ver y te bloqueo. Y al otro día ya me contenté y sí, no, sí, sí te amaba, sí, cierto. Ya me acordé que sí. Y al otro día de, ay, sí, te amo, pero esto no va a funcionar, mejor a la chingada. Y al otro día de, bueno, una última oportunidad, sí. Eso hace que hagan esto. Bueno, no solo las heridas de rechazo, pero las heridas de rechazo lo hacen mucho. Por eso también cuando entran en depresiones de estoy cansado. Muchas personas con rechazo están cansadas. Es de ya no quiero, ya no quiero, ¿sí? Por esto mismo, porque emocionalmente es todo o nada. Te odio o te amo. Dificultades sexuales. Pueden llegar a tener dificultades sexuales, no es que las tengan, pero pueden llegar a tenerlas porque están tan abstractos en la mente que se olvidan del cuerpo. Entonces, conectarse es muy difícil. Procura la soledad, y esta es una de las características más importantes de la herida de rechazo. Le encanta estar solo, prefiere estar solo. Su plan perfecto es quedarse solo, ver películas en su casa con su perro o con su gato, porque las heridas de rechazo son más de gatos, en silencio, con sus palomitas, su comida, o sea, eso es el ideal. Y si se cancela una fiesta, mejor, ¿sí? Es increíble estar solos. Busca huir de situaciones incómodas. A las heridas de rechazo no las mueve el chisme. Sí está rico, pero si eso implica entrar en confrontación o alguien se está peleando y yo estoy aquí, me tengo que enterar del chisme, yo mejor me voy. Es como, bye, no, o sea, a mí no me gusta, arreglen sus pedos, miren, les doy espacio, con permiso.
Una de abandono, una de traición, y madres van y se meten. Busca afecto en personas del mismo sexo, es muy variable, pero claro, como la persona del mismo sexo, que es tu padre, es el que se siente el rechazo, buscas la atención y el amor de personas del mismo sexo, ¿ok? Muchos. Ok, ahora les voy a decir una cosa, también las de rechazo solemos vestirnos de colores oscuros, a menos que haya otra herida. Abandono y traición les encanta ser floridos, pero rechazo no. ¿Por qué? Porque los colores oscuros, ¿qué implican? No llamo la atención. No significa apartarse de él, ser dejado por alguien o por algo más. ¿Qué pasa aquí con el abandono? Entonces, yo me sentía querido, pero algo pasó y me sentí abandonado. Es decir, es como, hay una sensación como de me apartaron, ¿ok? Edad, entre los 1 y los 3 años de edad, entre el primer año, acabando la de rechazo, entre el primer año y los 3 años de edad, con el progenitor del sexo opuesto. Aquí es con el padre en el caso de las mujeres y con la madre en el caso de los hombres, ¿ok? Causas: llegada de un nuevo bebé, poco tiempo para él, cuando se quedan hospitalizados o cuando los dejan al cuidado de alguien más. Básicamente las causas son: me tenían, me querían y me dejaron, ¿sí? Por algo, por alguien, por alguna circunstancia, por lo que sea, es me dejaron. El resentir es que me dejaron de amar, por eso se sienten como no me siento amado. El resentir es me dejaron de amar. Y este resentir es bien importante porque por eso se da demasiado, para que no me dejes de querer. Todo el tiempo tengo miedo de que me dejen de querer, ¿ok? No se siente amado. Niños, ¿cómo son los niños? Suelen ser niños que desde chiquito hacen muchos berrinches, porque el niño que hace berrinches lo que quiere es finalmente llamar la atención. ¿Por qué? Porque no me miras, porque no me ves, porque no me amas, ¿ok? Son niños que suelen pedir ayuda aunque no la necesiten. Por ejemplo, ya se saben amarrar los zapatos y quieren que tú se los amarres. Ya pueden comer solos y quieren que tú les des de comer. Ya pueden comer solos y quieren que estés ahí viéndolos cómo comen, ¿sí? Son niños que son muy demandantes. Y también de adultos se vuelven muy demandantes, ¿ok? Bien, protección. ¿Cómo se protegen las personas? A ver, recuerden, les dije 5 características que si sí o sí las tengo, es que tengo la herida. La primera del abandono es el resentir, ¿sale? Ahí empiecen ustedes a ver si les van checando el abandono. La siguiente es la protección, es muy importante. ¿Cómo se protegen las heridas de abandono? Con un mecanismo doble. Y explico. En general es la dependencia. Dependencia implica yo necesito de ti para, ¿ok? Pero tienen 2 submecanismos en la dependencia. Una es, te doy tanto para que tú me necesites y no te vayas, o yo hago cosas que me hagan depender de ti y no te vayas. Y siempre les digo que normalmente ocupan una u otra. Cuando una no les funciona, ocupan la otra. Es decir, doy demasiado para que en un momento tú creas que me necesitas y no te puedas ir, o te doy tanto para que me debas y creas que por compromiso te quedes conmigo. Y en la otra es, te vas a ir, híjole, me rompí la pata, no vas a ser tan cabrón para irte, ¿verdad? Y entonces se generan cosas para que se vuelvan víctimas, para que el otro no se vaya. Y si te vas, me cargas, ¿sí? Y si te vas, me voy contigo y me vas a tener que cargar, ¿ok? Por eso las personas con abandono suelen ser hipocondríacas o suelen estarse constantemente pasándoles tragedias, o enfermándose o pasándole un montón de cosas, porque eso implica la compasión del otro para que no se vaya. El cuerpo es meramente ilustrativo porque incluso les voy a decir una cosa, las personas con abandono tienden a engordar más y tienden a engordar con flacidez.
Porque normalmente el abandonado come mucho porque necesita amor. Por eso necesita maternarse, ¿sí? Por eso se vuelve tiernito, para que me ames. Bien, miedo. Ay. Aquí, sí o sí, su mayor miedo es a estar solos. El de abandono prefiere estar acompañado. Casi siempre las personas con abandono van a tener prendido la radio, un podcast, la tele, YouTube, todo lo que haga ruido. A las personas con abandono les gusta tener invitados en sus casas, les gusta que les lleguen de sorpresa, les gusta tener niños en su casa. Pero imagínense, por eso es bien importante conocer a la otra persona, porque si yo tengo abandono y tengo un amigo que tiene rechazo y digo, ay, está solito, lo voy a ir a ver, te va a odiar. Te va a odiar porque va a decir, ay, puta, y no tengo nada que ofrecerle, y tengo que hablar, ¿sí? El de abandono cree que lo hace con amor, y el de rechazo es de, me estorba, ¿no? Y al revés, el de rechazo no va a ver a su amigo porque dice, le voy a dar su espacio, y el de abandono dice, no mames, no me quieres, ¿sí? Por eso es bien importante conocer las heridas de las personas que nos rodean, porque entonces también podemos entender y comprender por qué les molesta o por qué buscan ciertas cosas, ¿no? Entonces, la herida de abandono tiene miedo a la soledad. Sentimientos, tristeza, son los que más conectan con la tristeza. Ven un perrito y se ponen tristes. Ven un niño y se ponen tristes. Ven una persona y se ponen tristes. Ven una película y se ponen tristes, ¿no? O sea, que constantemente conectan y buscan la tristeza. La tristeza hace que me revuelque en mi mierda. Y cuando yo estoy revolcado en mi mierda, me victimizo. Y cuando yo me victimizo, me vuelvo un mártir. Y adoro ser un mártir, porque es una manera heroica de sentirme a mí exaltado. De verdad, porque eso pasa mucho con las heridas de abandono. Es como cuando terminas una relación y te vas a la cantina a echarte un pinche mezcal con José Alfredo Jiménez. No mames, no mames, vas a sufrir y revolcarte en tu mierda y no vas a salir de ahí, ¿sí? Porque lo que buscas con esa dinámica es hacerte heroico. ¿Cuánto sufrimiento aguanto yo? Ay, no. Y lo único que pasa con eso es que sufro de embalde. Porque ni me van a venir a prender una veladora, ni me van a decir, no manches, qué fuerte, ni te van a decir, wow, cómo aguanta. No te van a decir, eso solo está en tu mente y en tu necesidad de reconocimiento, pero no va a pasar. Entonces, se los digo para que dejen de buscar situaciones donde estén tristes. Necesidad de atención y apoyo. Todo el tiempo están preguntándole a los demás qué hacer, cómo hacerlo, y además ni los van a... Las personas con abandono te dicen, ¿cuál se me ve el mejor, el verde o el rojo? Y se lleva el gris, ¿no? Porque no les importa, nada más querían llamar la atención. Buscan consejos, a todo el mundo le preguntan, ¿tú qué harías? A ver, dame tu opinión, y les vale madre, porque lo único que quieren nada más es sentirse escuchados. Significado, carencia, a ver, el significado de la humillación es carencia de la libertad, sensación de humillación por el exceso de control. Entonces, las heridas de humillación se sienten humilladas, ¿ok? Esa es el principal sentimiento. Edad se da muy similar a la edad entre la herida de abandono, que es entre los 1 y los 3 años de edad. Puede ser a la par, puede ser igual. En esa etapa, entre los 1 y los 3, se puede dar cualquiera de las dos o las dos. ¿Con quién se da? Con quien. Aquí esta es la herida más rara, porque se da con el padre, quien cuidó del bebé en términos de limpieza, de quien te cuidaba como tal, quien te daba de comer, te bañaba, te cambiaba el pañal, etc. Normalmente es la mamá, es muy raro que se dé con el padre, pero se puede dar. Las causas son que se sintieron rebajados y que se avergüenzan de él. Voy a explicarlo. Normalmente estas heridas se dan con mamás con TOC, es decir, con trastorno obsesivo compulsivo, ¿ok? Que son madres que suelen ser excesivamente
son excesivas con la limpieza y con el control y con el orden. Entonces, ¿qué pasa con estas mamás? Que no permiten que los niños exploren y los tienen excesivamente controlados. Y además los han sentido rebajados en términos de limpieza. ¿Qué otros ejemplos? Podría ser que el niño lo hayan cachado masturbándose y entonces la mamá le haya dicho, ahí no se toca, eso está sucio. Exactamente, ¿no? O también cosas como que el niño se haya embarrado, ensuciado, haya hecho popó en otro lugar y la mamá le haya hecho expresiones como qué cochino, qué asqueroso, eres sucio, ¿verdad? Todas esas pueden generar un sentimiento de lo que yo soy es sucio. ¿Sí? Lo que yo hago está sucio. Eso es lo que genera una humillación. Luego, el resentir es que no me siento digno precisamente porque soy sucio. Los niños suelen ser niños muy introvertidos por temor a avergonzar a su madre o a su padre, y introvertidos, y suelen ser niños como muy limpiecitos desde chiquitos, como impecables, como siempre bien acomodaditos, como que no se ensucian cuando juegan. Todo eso pueden ser niños con herida de humillación, ¿ok? Luego, ¿cómo se protegen? Siendo masoquistas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Como lo que causa placer generó culpa o generó regaño, se acostumbran a que solamente pueden sentir placer cuando se avergüenzan, o pueden sentir placer si les duele, porque el placer ha sido castigado y por lo tanto me da vergüenza. Se vuelven personas se vuelven personas masoquistas, porque entonces si yo disfruto del placer me tengo que castigar, ¿vale? ¿Ok? Cuerpo, a ver, y voy a dar una explicación mucho más amplia. Esto es ilustrativo. El cuerpo de las personas con humillación, incluso pueden, yo he conocido personas con humillación que no tienen este cuerpo, que son muy delgados. ¿Qué es lo que sí pasa? A ver, la psicología que hay detrás de las personas con humillación es como lo que se avergüenza está en esta zona, entonces esto se hace mucho más pequeño. De tal manera que todo esto, ¿sí?, se hace tan pequeño para que no sea visto, porque ahí está la zona de vergüenza, ¿ok? Por lo tanto, hace que todo lo demás se vea mucho más amplio, ¿no? Pero esto es lo que hay detrás de la psicología, hay que hacerse estrecho para que no se note. Ahora, quiero decir algo que tiene que ver más con el transgeneracional. Muchas veces esas mamás con TOC vienen de mujeres violentadas, abusadas sexualmente. Y antes, y todavía, una mujer cuando es abusada, lo primero que se siente es vergüenza. Hay vergüenza detrás de un abuso. Entonces, cuando hay humillación, no en todos los casos, pero si tenemos a alguien con la cadera estrecha y con esto, ¿sí? Este tipo de rodillas, ¿sí las han visto? Ajá. Significa que hubo abusos sexuales en el transgeneracional. ¿Y qué pasa? Como mecanismo de defensa, entonces se cierran las piernas para que por ahí no vuelva a pasar nada, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa con esas personas? Se sienten sucias, se sienten menospreciadas, y de ahí viene esta sensación de que hay que limpiar demasiado y hay que ser muy limpios. Y de ahí viene el castigar que los niños se toquen esas partes, porque todo lo que está ahí, el sexo es malo, el sexo es sucio, ¿ok? Esta combinación completa implica abusos sexuales, implica que el tema, todo lo que tiene que ver con esto, sea estigmatizado. Miedo a la libertad, porque el ser libres implica desbordarse. Las personas con humillación suelen ser personas muy buenos godines, por ejemplo. Suelen ser personas que les encanta estar en lugares donde haya que obedecer a alguien.
son personas que se leen el manual, que se leen las políticas internas, que siempre traen, que son muy religiosas, suelen ser personas muy católicas, mucho de libro, mucho de obedecer, ¿ok? Entonces, por eso mismo le tienen miedo a la libertad, porque además desde chiquitos no los han dejado ser libres, todo el tiempo les tuvieron que decir qué hacer y qué no hacer, dónde tocar, dónde no tocar, siéntate, ponte derecho, limpio, nada. Entonces, están acostumbrados a que los fastidien y entonces ya hay un punto en el que prefieren solo obedecer, ¿vale? Sentimientos, se avergüenzan de sí mismo y de los otros y temen avergonzar a los que les rodean. Suelen ser personas súper sentidas, ¿sí? Suelen ser personas también que se ofenden por mucho. Suelen ser personas que hablan muy bajito para que nadie los escuche, porque piensan que los demás están acechando lo que dicen para después sacar sus trapitos al sol. Suelen ser personas que las persianas o las ventanas siempre las tienen siempre abajo, para que nadie los mire, para que un vecino chismoso no se vaya a asomar, ¿no? Que nadie los pela, pero se vuelven paranoicos, ¿ok? Suelen ser personas entonces que todo el tiempo creen que hay una amenaza afuera. Carácter. No les gusta ir deprisa, suelen ser personas que son muy puntuales y para todo lo hacen con mucha calma. Por ejemplo, se paran temprano, desayunan bien, se bañan con calma, se visten con tiempo, manejan despacio, ¿ok? Todo lo hacen con mucha calma. ¿Ok? Conocen sus necesidades pero las ignoran, suelen ser personas que se tragan sus emociones, que se quedan callados. ¿Por qué? Porque no van a hablar de lo que les duele, porque qué tal que lo abren y alguien lo utiliza en su contra, ¿ok? Suelen ser personas que se guardan muchas cosas por desconfianza. Carga con sus emociones, es lo que acabo de decir, se las ingenia para no ser libre, para no ser ilimitado. Siempre las personas con humillación se sienten más seguras en un lugar donde haya un líder, donde haya a quien obedecer, donde haya alguien que les diga lo que tienen que hacer, ¿ok? Por eso alguien dice, es que todos quieren ser su propio jefe. No es cierto, hay gente que sí le gusta seguir órdenes, hay gente que sí le gusta trabajar de 8 a 5, ¿ok? Si carece de límites, teme desbordarse. ¿Por qué? Porque son cero. Las personas con humillación no son para nada vulgares. No dicen albures, no dicen groserías, hablan incluso con muchas palabras rebuscadas, ¿no? Siempre lo digo en las pláticas, utilizan palabras que luego ya ni se escuchan, como ya no apetezco, vamos a degustar, permítame un momento, cosas así. Y dices, güey, ya, ¿en qué siglo estás, no? Pero aunque sean jóvenes, ocupan estas palabras, ¿no? Son muy honorables. Si carece de límites, deben desbordarse ya, y desempeñan un papel, son muy maternales, son muy serviciales, ¿ok? A ver, las características más importantes de las personas con humillación es que todo el tiempo están pensando en que la vida o las cosas o las personas son malas. Traen un dilema moral con que hay buenos y malos, hay sucios y hay honorables. Siempre están en este bando de que las cosas pueden ser buenas o malas, ¿ok? Por eso de ahí suelen ser muy religiosos, apegados mucho a la religión, ¿ok? ¿Ok? ¿Sí? ¿Vale? ¿Quién más? ¿No? Hagamos una pausa de 10 minutos, ¿vale? Y acabamos con traición y yo creo que la siguiente semana pasamos a injusticia, ¿vale?